que barrizar. Hola amigos, dos fechas históricas quedarán grabadas en el lugar donde me encuentro. El 24 de noviembre de 1892 se pone en servicio, se inaugura la estación de trenes de Benoján. Y otra fecha más reciente, el 6 de febrero de 2026. Todos los vecinos de la estación son evacuados, la totalidad de ellos. ¿Por qué? Ante el peligro de que la presa abandonada de Monte Jaque, que ha llegado a su nivel histórico, a su nivel máximo por primera vez de agua, pueda romperse y hacer crecer el río Guadiaro, que se encuentra allí enfrente. Una vez pasado el peligro, el día 13 de febrero, una semana después, todos los vecinos vuelven a sus casas, porque el aliviadero, consiguen que el aliviadero de superficie de la presa abandonada pueda soltar agua. Bien, todo este agua, la mayor parte de ella es absorbida por el sistema de cuevas Hundidero Gato, y cuando se observa que el río Guadiaro no crece, todos los vecinos vuelven a sus casas. Hoy vamos a ver cómo va el río y vamos a ver una de sus casas más afectadas. Así que venga, vamos a comprobar cómo vuelve a la vida la estación de Benoján. Mirad, otra casa rural que tenemos justamente al lado del río. Esta, lo poquito que se ve es que se la ha comido entera. Mirad la tierra y el río se ve justamente ahí a 10 metros. Qué pena de casa. Bueno, uno de los objetivos también de este vídeo es ayudar a la gente que tiene casas rurales en la zona, porque imaginad que lo tienen que estar pasando muy mal. Así que cuando puedan restaurar sus casas, vamos a ayudarles a recuperarlas, vamos a venir a alquilarlas. Mirad. Wow, esto está de momento todavía bastante embarrado. Mirad cómo va el charco de la barranca. Wow, nunca lo he visto así. Increíble. Justamente por ahí tiene unos pilones de piedra para cruzar al otro lado. Así que pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a cruzar por aquí. Así que la esperanza será que abran el puente, la pasarela nueva, y nos llevará al sendero que tenemos por allí enfrente. Ese es el sendero que nos lleva a la cueva del gato. Pero mirad qué cantidad de agua, increíble. Mirad todavía la fuerza que lleva el agua. Esta viene del nacimiento de Cascajales, pero es increíble, mirad qué fuerza. Wow, madre mía, qué cantidad de agua.
Esto lleva mucho más agua que la última vez que yo estuve aquí. Mirad. ¡Qué pasada! Bueno, vamos a ir a ver cómo sigue el nacimiento de Cascajales. Bueno, mirad, ¿os acordáis de esta calle? Venía aquí un chorro de agua que era impresionante. Salía aquí borbotones de agua. Ya se nota que el nivel, por lo menos al parar la lluvia, ha bajado. El caudal sigue igual que hace unas cuantas semanas cuando estuve aquí por última vez. Es impresionante, ¿eh? Me voy a llegar al nacimiento y a ver cómo está, porque yo veo que el nivel no ha bajado en nada, ¿eh? Como impresiona, ¿eh? ¡Qué pasada! Bueno, ahora nos vamos a llegar a una de las casas rurales más afectadas por el crecimiento del río Guadiaro, el Molino de Simón. Vamos a ver su estado, nos van a abrir las puertas sus dueños para ver la situación en que ha quedado, hasta dónde ha podido llegar el agua. Mirad, las vías del tren totalmente cubiertas. Pues a unos pocos minutos de aquí, de las vías del tren, tenemos el Molino Simón. Vamos a ir a verlo y a ver qué nos encontramos. La planta de abajo nos la encontramos con un tabique. Mira, todas sus pertenencias aquí arriba. Lavadora, horno. He quedado con una de sus propietarias, con Isma, así que la esperaremos aquí, o no sé si estará dentro del molino. Voy a pegar a ver. Bueno, mientras viene, voy a ver cómo está su parte de abajo. Mira. Esto es un auténtico barrizal. Wow, vaya. Mirad qué pena. Aquí tenía un Porsche estupendo. También le han puesto tabique. Mirad la piscina. Se la ha tragado el río. Literalmente el río lo tenemos a 20-30 metros. Qué destrozo. Qué pena. Mirad, la parte de abajo del molino sigue entrándole agua del río, y también pasa por aquí el nacimiento, uno de los arroyos del nacimiento de Cascajales. Esto va a necesitar tiempo, ¿eh? Una pena. Un auténtico barrizal.
Mirad. Bueno amigos, mirad, acaban de venir los propietarios, Isma y Salva. Os agradezco que nos enseñáis vuestra casa. Y mirad qué panorama nos encontramos, ¿verdad? Sí. Es que, mirad, es que esto es desolador. Como le venía diciendo, yo he estado aquí hace un mes y esto es un auténtico paraíso. Tenéis que tener el corazón a 1000. ¿Verdad? Que esto es durillo. Es duro, es duro. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Lleváis muchos años aquí invirtiendo a que esto sea un lugar para todo el mundo. Bueno, pues ahora nos vais a enseñar la primera planta que ha sido afectada. La afectada ha sido la primera planta, casi, bueno, más de 1,5 metros. Y entonces pues ahí dentro ya lo que queda es lo que no hemos sacado todavía y está todo destrozado. O sea, tenemos que acceder por la segunda planta porque tenemos los tabiques en la primera. Y vamos a ver qué nos encontramos y vamos a ir preguntándole a ver en cuánto tiempo puede estar esto disponible, porque esto se va a recuperar. Esto se va a recuperar. Me lo dice mucho Salva y esto se va a recuperar. Pero ahora nos queda mucho trabajo, ¿verdad? Nos queda mucho trabajo y tiempo. Entiendo que varios meses. Sí, sin varios duda, meses. Sin duda. Porque tenemos aquí, como hemos visto, la arena del río ha absorbido todo el jardín, ha destruido la piscina, ha traído piedra. Mirad, el ojo del molino lo ha tapado completamente. En fin, bueno, vamos para arriba. Venga, vamos a ver qué nos encontramos. Madre mía. Subimos todo lo que pudimos subir. Si veis subido algo de la planta de abajo. Vamos a ver. ¿Aquí arriba ha llegado? Aquí arriba no. Aquí no, menos mal. Aquí arriba no. Cuidado por aquí. Mira, ya se va viendo como el agua ha llegado a la planta baja. ¿A qué nivel de la escalera? Ya se ve barro por aquí, ¿verdad? Hasta aquí. 1, 2, al 5 peldaños. Mira, joder, macho, qué pena. Mirad qué barrizal. Madre mía. Joder. Es que está hasta el suelo. Madre mía. Qué pena. Aquí ha entrado por esta ventana. También entra por la ventana, o sea que ha cogido altura. Sí, por esta ventana. Bueno, de hecho, fíjate, ves ahí a la altura que ha llegado. Sí. Y aquí ha entrado por esta ventana. Mira, el agua. Increíble, ¿eh? Pues sí. Sí. Voy alumbrando tú delante. Mira, mira el barro. Con cuidado. Aquí pues mira, vayáis todo. Todo. Y el cuarto, dormitorio, toda la planta Mira el baño. de abajo. El baño. Iré dejando imágenes de cómo estaba esto hace un mes, porque justamente hace un mes os lo estaba yo enseñando. Un destrozo total. Sí que tiene... Mira aquí el nivel del agua por esta donde ha entrado. Sí, que ha cogido altura, ¿eh? Mirad, Sí. los enchufes. Y ha cogido prácticamente ya de la misma planta más de 1 metro.
y por esta alimento. Imagino que toda la electricidad habrá sido afectada. Todo. Todo, ¿verdad? La electricidad todo ha entrado en todas las cajas, entonces Tardará un tiempecito, imagino que necesitará nueva instalación, que vengan a supervisarlo. Sí, claro. Ahora los tiempos ahora son para nosotros incontrolables, claro. Porque dependemos ya, Sí. Dependemos de... Bueno, vamos para arriba, vamos a hablar un poquito. Pero mirad, esto es una pena. Bueno amigos, pues ya habéis visto cómo ha quedado este lugar. El proyecto, sobre todo era el proyecto de tu hijo, ¿verdad? De tu hijo Simón, Sí. que es para el futuro. Entonces mi intención es que todo lo que se recaude en este vídeo, pues si ha sido igual que el anterior, no será mucho, serán 100 y pico euros, pero lo donaremos a ellos. También tenéis una pestaña al lado de me gusta que pone gracias, un supersium. Ahí podéis donar 2, 5, 10 euros, que todo íntegramente va a ir para los pequeños arreglos. Yo sé que no va a ser mucho, pero Muchísimas gracias. se va a ayudar. También queremos que en el futuro, dentro de unos meses, os pondré al tanto cuando ya recuperen esta casa, venir aquí. A ver si para el verano puede estar disponible. Y nada, vamos a apoyar a esta familia, también al lugar, a la estación de Benojá, y sobre todo apoyarlo, que vengáis aquí, que poquito a poco vamos a ir viendo también sus redes sociales, que está en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Molino de Simón, y vamos a ir observando cómo va quedando todo. Y se va a ayudar en todo lo posible. Así que gracias, muchas gracias. bueno amigos, pues ya está. Gracias a todos. Nada Gracias. amigos, pues venga. Muchas gracias por todo y vamos a apoyar a esta familia y al Molino de Simón. Venga, adiós.